Familia bonita de YouTube, muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos nuevamente a otro nuevo video aquí de su canal El Guayayo. En esta ocasión te invito a que te quedes en todo este video para que juntos constatemos un nuevo lugar que promete ser un sitio súper chingón para que los veracruzanos y los turistas lo disfruten. Estamos hablando nada más y nada menos de la nueva plaza al heroísmo veracruzano que próximamente va a ser inaugurada. Un resumen ahí rápidamente. Ahí estaba instalado lo que venía siendo el mercado de artesanías, donde si fuiste a visitar Veracruz o eres de Veracruz vas a constatar de que ahí era una especie como de L, había unos locales así traslapilados como una L. Entonces esos locatarios fueron removidos de ahí y puestos provisionalmente ahí en una carpa enfrente del Hotel Emporio. Por acá te voy a estar pasando unas imágenes. Entonces esos locatarios salieron provisionalmente de ahí para que sus locales fueran reconstruidos. Y me refiero a reconstruidos porque la verdad sí quedó súper chingón. Van a estar los locales uno enfrente del otro. Y prácticamente la gente que vaya a comprar su souvenir va a estar caminando por un pasillo que prácticamente si vas en el día y en los calorones que está haciendo ahorita en Veracruz te vas a proteger ahí con el techo que tiene y con su sombrita chingona. Estos locatarios me imagino que van a quedar súper contentos porque no se van a ver mermados cuando esté haciendo demasiado sol o muchísimo calor. La gente no va a dejar de ir a comprar. Entonces todo esto es la plaza al heroísmo veracruzano, pero lo que más me llama a mí la atención es lo que se va a construir en la parte de atrás. Atrás va a haber un obelisco, va a haber un área verde, va a haber una cafetería. El caso es que promete ser un lugar para el esparcimiento y la cultura de todos los veracruzanos. Entonces voy a ver si puedo volar el dron para que constes junto conmigo los avances de ese lugar y te animes próximamente en tus vacaciones o cuando sea inaugurado, si eres de ahí de Veracruz, a visitarlo. Es prácticamente obligatorio ir a ese sitio. Entonces vámonos directito a lo que viene siendo el Puerto Jarocho. Acompáñanos. Bueno, vean, antes de llegar al puerto venimos aquí a la Antigua a comer a la posta de Mari. Ahí te dejo aquí unos pequeños precios. Dice mojarra al mojo de ajo 160, un caldo de pescado 155. Ahorita me pedí unos tacos dorados a 15 pesos la pieza. Por acá vas a estar viendo la carta y ahorita que llegue la botana te paso ahí la imagen de lo que me pedí. Por lo pronto también la rigurosa. Va llegando la super comidita, los tacos dorados. Por aquel lado un tamal de masa. Entonces provechito para ustedes si están comiendo, cenando, desayunando, lo que estén haciendo. Yo voy a comer porque nos espera una jornada larga. Bueno amigos, pues ya acabamos de comer aquí en el restaurante La Posta. Por acá te voy a estar pasando las imágenes. Ahora nos vamos al meritito puerto de Veracruz. Vámonos. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no... Vean amigos, pues ya estamos en el meritito puerto de Veracruz. Como siempre, una belleza venir a pasear estos lugares. Vean la gente bonita que viene a abarrotar este lugar, independientemente de los veracruzanos locales, turistas de todas partes del mundo. Por este lado vamos a tener al Hotel Emporio. Ahí todavía, miren, todavía se está desmantelando donde fueron reubicados los locatarios del mercado de artesanías. Vean, ya están quitando la carpa, ya quitaron los locales, porque el día 28 de marzo les fueron entregadas las llaves a cada uno de los locatarios que ahorita vamos a ir a ver dónde fueron ubicados. Otra cosa que fue ahorita instalado es ese carrusel que vemos en el fondo, pero ahorita vamos a acercarnos poquito para que lo vean.
La verdad, siempre me llena de alegría venir aquí al Puerto Jarocho. Ahí se ve en el fondo el carrusel para los peques. Por este lado, el faro Venustiano Carranza. Por a un costado de él, el famoso Hotel Emporio. Y ahorita nos vamos a trasladar hacia allá para conocer el nuevo o la nueva plaza al heroísmo veracruzano. Por este extremo, la chulada de mar con la cual cuenta este Puerto Jarocho. Vean el barco ahí, qué inmenso. Vean a toda la flota que está parqueada por este lado. Entonces, como les decía, esto fue instalado hace poco. Vean el carrusel para que se diviertan los peques. Entonces, vámonos derechito a la plaza al heroísmo veracruzano. Bueno, entonces si no eres de Veracruz y vienes a visitar el puerto, te ubico ahí rápidamente. Por este extremo tenemos el Hotel Emporio. Más adelantito está el Café de la Parroquia y enfrente ahí vas a hallar la plaza al heroísmo veracruzano. Por allá se ve sus 3 obeliscos con los cuales va a contar. La plaza del heroísmo veracruzano estará, como vemos, a un lado del malecón en el mero centro histórico, donde anteriormente estaba el Park Garage o las bodegas de Kinkler, ahí donde se acumulaban o donde estaban ahí resguardados ciertos vehículos. Justito mero detrás del mercado de artesanías Miguel Alemán Valdés, que también vamos a poder ver que está siendo remodelado. Entonces, ahorita nos vamos a dar una vuelta para que vean qué tan chingón quedó el mercado de artesanías. Vámonos. Todo inició en octubre del 2023 con la demolición de las bodegas que justo estaban detrás de lo que antes era el mercado de artesanías. Todo esto eran unas bodegas, les digo, ahí resguardaban vehículos, por lo que todo eso fue quitado para poder contar con un muy buen espacio y así poder traer a todos los veracruzanos esta nueva plaza que va a ser al heroísmo veracruzano. Vean, ahora vamos a darle un recorrido a lo que viene siendo el nuevo y diseñado mercado de artesanías. No sé si se acuerdan anteriormente, así como les dije en el intro, todo esto era una L de locales que daba la vuelta como yendo para la zona o región naval. Colindaba ahí mero con las nieves el Güero, pero vean, todo esto ha sido renovado, ha sido totalmente reconstruido. Vean por lo pronto el zacatito, qué bello. Vean las paredes como tipo azuloso, bien bonito, la decoración. Y ni se diga la fachada que le hicieron a todo este mercado de artesanías. Vamos a darnos una vuelta por este extremo. Prácticamente esta viene siendo la entrada y nos recibe, vean, con sus letras que dice ahí, no sé si alcancen a verlas, mercado de artesanías. Y como les dije en el intro, son nuevos locales. Les repito, todos estos comerciantes, el día 28 de marzo les fue entregado a cada uno sus llaves para que pudieran ya mudarse a lo que viene siendo todas sus tiendas. Como les dije, esto ayuda muchísimo para que la gente venga a visitar Veracruz, y a pesar de los calorones que está haciendo, no es impedimento para que te vengas a dar una vuelta y te lleves tu recuerdito, tu souvenir cada que vengas aquí. Vean, por lo pronto también cada local ya tiene sus letras muy bonitas, dice Artesanías y Curiosidades del Mar. Este local se llama Flipper. Vean, aquí te vas a poder encontrar de todo. Yo creo que es un local como de 1.5 de ancho por 3 de largo. La verdad, tiene muy bonito diseño. Bueno, vamos a dar un recorrido por todo este extremo para que lo conozcan. Bueno, seguimos aquí recorriendo este mercado de artesanías totalmente renovado, rediseñado. El producto yo creo que es el mismo. Este local es un poco más amplio, pero creo que aquí la persona
Agarró dos juntos, sí, gracias. Vean ahí, relojes, timones, ahí vienen los precios, vean, un reloj en forma de ancla, 950. Algo bello que te puedas llevar de aquí de Veracruz. Otra cosa que me llamó mucho la atención, vean, la forma de luz que le entra a este lugar, luz natural, por esos orificios que dejaron en todo este pasillo. Muy bonito. Este local se llama Alice Curiosidades del Mar, local número 20. Wow. Vamos a contar a ver en total cuántos locales son. Ok, vean, entramos a este local. Este se llama Curiosidades La Concha, local número 47. Y como vemos, a pesar que desde el 28 de marzo ellos ya recibieron su llave, ya se están mudando, están acomodando todo, están dejando todo muy escorado para que cuando vengas aquí como turista te puedas llevar tu souvenir, tu recuerdito y te vayas con algo que siempre te recuerde que estuviste aquí en Veracruz. Entonces vamos a seguir ahí con el recorrido. Bueno amigos, vean, estamos aquí en el local que se llama El Pez Biodón, local 4B, que también nuestros amigos acaban de pasar y por acá nos van a hacer el favor de contestarnos algunas preguntitas rápidas. Disculpe, ¿cuándo se pasaron ustedes aquí a este local? Entre ayer y antier. Ayer y antier. Como 2 días empezamos a pasar todo. Ok, leí en las noticias que el 28 de marzo les entregaron las llaves a cada uno de ustedes, pero también es mucho trabajo porque estaban reubicados ahí enfrente del Hotel Emporio, ¿no? Y de ahí... Unos locales provisionales que se supone nada más era por un mes, pero sí casi 3 meses. 3 meses. Ajá, de diciembre para acá. Ok, entonces llevan ya 2 días acomodando. Ajá, acomodando y poniendo todo. ¿Qué les ha parecido el local? ¿Extrañan el anterior o...? Pues no, porque pues prácticamente está todo nuevo, o sea, entonces está remodelado, o sea, sí hay cositas que la gente estaba acostumbrada a hacer y ahora no, pues, pero por ejemplo antes estábamos con vista a la calle y ahora pues va a ser un lugar cerrado, pero en realidad, en mi opinión, está todo muy bien, o sea, está ya más organizado porque la verdad no se le veía mucha organización. Pero pues sí. Le gusta al 100. Sí, ya cuando quede la plaza igual va a tener otra vista, o sea. Ok, sí recuerdo que una vez vine y creo que era para los meses de julio o agosto en que estaba haciendo muchísimo calor y prácticamente ustedes estaban sobre el sol ahí en la mera banqueta, ¿no? Ajá, exactamente, y aquí con el clima cambiante de que hay lluvia, norte, mucho en el norte, o sea, los vientos aquí del norte pegaba mucho, entonces también no dejaba que hubiera venta en esos días y exacto. Yo pienso que ahora sí, o sea, ahora está cerrado y va. Ándale, independientemente si haya solazo, lluvia y todo, ya cuenta con ese techado y la gente se va a animar a venir, ¿no? Sí, de hecho, o sea, el turista esté el clima como esté, va a venir. Okay. Pero pues no era lo mismo que estuvieran pasando en el aire o si llovía o algo, pues aquí va a estar cerrado. Ok, entonces, ¿qué puede decir? ¿Arriba Veracruz, arriba Veracruz? Pues sí, mientras todo sea para mejorar, así es. Está muy bien. Ok, pues muchísimas gracias ahí por la entrevista, le agradecemos mucho. Gracias. Bueno amigos, ya estamos aquí con nuestro mejor amigo Jesús. Él nos va a hacer el favor ahí de contestar algunas preguntitas. Disculpe, ¿cómo se llama su localito? Artesanías Perea. Ok, ¿qué les parece todo este movimiento que han tenido con la inauguración de estos locales? Pues en cuestión de tiempo sí nos vimos bien ajustados porque fue muy corto tiempo para poder acondicionar el espacio. Sí, Okay. Nos dieron un tiempo aproximado de unos 15 días y entonces sí han sido algo ajetreados. Algo ajetreados, sí, el movimiento, más que nada, ¿por qué? Porque teníamos un compromiso de movernos del lugar en donde estábamos profesionalmente allá el local aquí establecido. Ok, fue enfrente del Emporio, ¿no? Ahí les pusieron una carpa. Así es, estuvimos ahí en una carpa. Toda esta plaza va a ser tentativamente entregada el 21 de abril. ¿También los incluía a ustedes? Sí, lo que pasa es que lo que es la plaza prácticamente es la parte de atrás. Ajá, sí. Sí, ese espacio público.
y abarca lo que es el Los mercado locales. de artesanías, porque como tal nosotros somos el mercado de artesanías Miguel Alemán Valdés, Sí, sí, sí. y fue parte del proyecto de la Plaza Heroísmo Veracruzano. Remodelar la plaza y el mercado de artesanías. Construir más bien la plaza, porque Sí. atrás eran unas bodegas. Cierto, cierto, sí, totalmente reconstruido. Sí. Con el tema ahí, por ejemplo, ahorita entrevistamos a una muchacha y con el tema de la historia que tenían ustedes en los locales, ¿a usted también le tocó vivir un poquito ahí el sentimentalismo de deshacerse de ahí y pasarse para este lugar? Pues, híjole, a mí no, como tal no me tocó porque yo no estuve tanto tiempo pues Ok. aquí. Sí, quienes estuvieron fueron mis padres, pero pues todo esto se obtuvo al sacrificio que ellos tuvieron, entonces sí era algo ahí, como que sí damos el paso, no damos el paso, pero pues todo es para bien. Así la es. verdad, eso es lo más importante, que todo cambio siempre es para bien, con la ayuda de Dios. Ok, vean la decoración que le pusieron a las paredes aquí de las salidas, tanto de las salidas como la entrada. Vean este tipo de tornasol, como si fuera una tortuga carey, como si fuera una sardina. La verdad se ve muy bonito. Y por este extremo, la plaza al heroísmo veracruzano. Vamos a acercarnos poquito. Vamos a grabar por este extremo de la plaza al heroísmo veracruzano. Dice, su diseño permitirá que se vea el mar desde el corredor Zamora. Vean, por lo pronto ahí ya está totalmente libre. Me imagino que en un tiempo no muy lejano que ya se reaperture todo esto, por allá también van a estar los nadadores o los buscamonedas. Pero como les decía ahí, lo más importante es que ya se va a ver el mar por todo ese corredor. La verdad siento que va a quedar muy bonito. Y como les dije ahí, todo esto anteriormente eran las bodegas. Eran unas bodegas ahí de vehículos, entonces decidieron reaprovechar todo este lugar. Contará con una fuente central, que vean, ahí se ve en el mero centrito. 3 obeliscos, que son los que están ahí al final. Un área administrativa, que es la que tenemos aquí enfrente, y también su propia cafetería. Ahí la vemos también, que se ve algo bonito, algo moderno, con toda la cristalería, el primer techito o el tejabán, que va a recibir a todos los turistas que visitan este maravilloso puerto. Todo este lugar está pensado para la convivencia de los jarochos y asimismo todo el turismo que visite este lugar. Esta construcción abarca aproximadamente 85 metros de largo por 60 de ancho. Se me hace algo pequeño, pero dijeran pequeño y bien organizado, la verdad sí se va a ver o sí va a estar bastante amplio. Esta plaza al heroísmo veracruzano se va a dividir en 2 grandes zonas. Una plaza abierta de concreto, que es la que vemos prácticamente aquí sobre este pedazo y hasta la orilla del mar. Y otra que abarca casi un 60%, va a ser de puras áreas verdes. Van a sembrar o van a dejar que los árboles crezcan a todo lo que da, para que cuando vengas aquí a visitar el puerto de Veracruz y te quedes por estos lugares, te cobijes en las sombras de esos arbolitos. Vean todo por allá, ya está prácticamente el área verde, inclusive por aquí atrás del mercado de artesanías. También se hizo la construcción de un muro, que es el que se ve ahí en este señalamiento, que es el que va a dividir la plaza al heroísmo veracruzano del recinto portuario. Igual ahí le hicieron una decoración muy bonita a ese muro, que contrasta con todo este extremo. Vamos a seguir ahí recorriendo lo que viene siendo el mercado de artesanías. Vean este local, como ellos ya son dueños, ya ellos pueden hacer las modificaciones que quieran. Aquí le pusieron, se ve muy bonito, ¿eh? Quedó bien. Se ve como un mar, como un océano. Él decidió ponerle de fondo
a su piso el océano completo con las mantarrayas y todos los peces habidos y por haber. También aquí venden guayaberas, bolsas que dicen arriba Veracruz. Para los que han venido a visitar el mercado de artesanías anteriormente, en temporada de calor prácticamente reflejaba todo el sol ahí sobre los locales porque estaban casi sobre la carretera, pero vean, ahorita con esta nueva arquitectura y nueva remodelación o reconstrucción que tuvieron estos locales, por lo pronto vean ahí la parte de arriba tiene ventilas, tanto salidas de aire como entradas, porque también tiene por parte de los dos extremos, entra y sale el aire refrescando todo este lugar y como les había dicho, siempre tiene luz natural, siempre va a estar iluminado. Vamos a terminar el recorrido por aquel extremo, vamos a salir directo a las nieves El Güero Güero. Si te cansaste de recorrer este mercado de artesanías, vas y te refrescas con una buena nieve. Pues ya este viene siendo el extremo final de la Plaza del Heroísmo Veracruzano. También dice que este lugar incluirá la construcción de un colector pluvial, mejorando el sistema de drenaje en toda la zona para evitar inundaciones. Wow, o sea, lo pensaron súper bien para que independientemente de que te puedas venir a pasear a estos lugares, también sirva como mejoras para la ciudad. La inauguración, como les dije, de esta plaza está pensada para el 21 de abril de este 2025, mismo que es una fecha simbólica que conmemora la defensa del heroico puerto de Veracruz. Entonces vamos a hacer todo lo posible por traerlos a ustedes a esta inauguración. Bueno amigos, después de haber escuchado esas dos maravillosas entrevistas, la verdad los dueños aquí de los locales están muy contentos con todo lo que el gobierno de Veracruz les está dejando. Vean, ahí dice Mercado de Artesanías. Vamos a ir por este extremo. Gracias. Por esta parte te puedes encontrar el autobusito que da el recorrido a todo Veracruz. De hecho, véanlo, ahí va. Y como te dije, sales del mercado de artesanías y te encuentras las nieves del Güero Güero. Pero bueno, vamos a ir por todo este extremo y ya con estas maravillosas imágenes de esta nueva construcción que Veracruz le ofrece tanto a los locales como a los turistas, vamos a despedir este video. No se olviden ahí, si te gustó, suscribirte al canal, apoya ahí al Cuayayo para que te pueda seguir subiendo más contenido. Cuídense mucho y nos estaremos viendo en otro nuevo video, sin antes recalcarles lo bonito y moderno que se está poniendo Veracruz. Y de por sí ya es bello, se está poniendo más chulo, más bello. Nos vemos hasta la próxima. La verdad no puedo despedir este video sin siquiera acercarnos aquí a los buscamonedas. Vamos a buscar un chavalo y vamos a pedirle de favor ahí que nos encuentre la moneda. Vean a toda esta gente bonita que viene a visitar Veracruz. A ver, vean, también ellos tienen productos a la venta. Tienen las estrellitas de mar, los caracoles, la super estrella de mar. Vamos a acercarnos por acá a ver si encontramos a un chavalo de ellos. Vean, ahí tenemos a nuestro amigo Omar, que nos va a hacer el favor ahí en su actividad de rescatar ahí la moneda. ¿Qué hubo? ¡Ay, agua! Vamos a ver si es cierto. Ahí está, miren, ¿qué hubo? Ya totalmente rescatado. Vamos a ponérsela un poquito más complicada. Ahorita que salga, se la van a aventar más adelante. Sale, vean, ahí tenemos a nuestro amigo Jesús. Se la van a poner un poquito más complicada. Creo que nada, al agua. Órale, órale. Entonces, estuvo bastante fácil, ni siquiera la dejó tirar. Pero bueno, si estás en Veracruz, tienes que venir a ver estas actividades.